Pues si os parece vamos comenzando. Os voy a presentar a Pilar Vega Pindado, que tenemos la suerte de que esté con nosotros. Pilar es geógrafa, máster en dinámicas territoriales y desarrollo, diplomada en ordenación del territorio y diplomada en transportes terrestres. Es especialista en transporte, movilidad sostenible, accesibilidad para las personas con discapacidad y el análisis diferencial de género. Ha coordinado el programa de racionalización del transporte en los centros de trabajo, uno de cuyos proyectos piloto fue elegido por Naciones Unidas, Habitat 2, como buena práctica ambiental. Ha dirigido infinidad de planes de movilidad urbana sostenible. Es profesora en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid y participa en diversos grupos de investigación. Pilar ha publicado numerosos libros y artículos relacionados con su actividad profesional. Es profesora de la Universidad Complutense y ha sido invitada como docente en diversos cursos de posgrado, másters y jornadas relacionadas con su especialización. Pilar forma parte de GEA21, empresa de referencia de consultoría ambiental y social, fundada en 1995, que recibió el año pasado la medalla del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España por su trayectoria a lo largo de más de 2 décadas. Os animo a que entréis en la página de Pilar, porque, bueno, pues aparte de que tiene una bibliografía muy interesante y tiene una serie de PDFs de publicaciones y recursos que seguro que os interesarán. Bueno, pues sin más, Pilar, te dejo la palabra. Sabéis que al final de la charla de Pilar, pues abriremos un turno de preguntas, como de costumbre. Y aquellas cuestiones que os hayan surgido tanto de la charla como de la lectura del módulo y de la introducción al mismo, las preguntas que os puedan haber surgido en este tiempo, pues estaremos encantados de recibirlas y Pilar de contestarlas. Así que sin más, Pilar, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Espero que me oigáis bien. Sí, en algún momento puede que, bueno, pues como estoy acatarrada, que me ponga a beber agua o me tome algún caramelo para poder seguir, pero bueno, vamos a cruzar los dedos para que no tosa. Lo único que se le ha olvidado a Luis es mi última referencia en mi currículum, que es que, bueno, en octubre, pues defendí mi tesis doctoral y ya soy doctora, así que en geografía. Así que, bueno, por añadirlo al currículum, que creo que no lo he debido poner bien en Pues mi muy bien. currículum por ahí. Bueno, Luis me pidió que os hablara de urbanismo sostenible y bueno, pues es verdad que mi especialidad es de la movilidad sostenible, pero yo doy una asignatura en la carrera de geografía que se llama ordenación urbana y también hablo de urbanismo sostenible. Entonces voy a centrar un poco en lo que os aparece en la introducción del módulo vuestro y bueno, pues la primera presentación que os hago es del planeta al edificio, ¿no? Del concepto que se conoce de piensa localmente, piensa globalmente y actúa localmente, pues cómo eso se puede aplicar al urbanismo, ¿no? Estamos primero pensando en un planeta completamente deteriorado, el país, que los países están también muy deteriorados, con mucho consumo de recursos, las regiones, la metrópoli, la ciudad, el pueblo, el barrio, la manzana, la calle y el edificio. Vosotros, cuando estáis este máster, su objetivo es hacer proyectos de bioconstrucción. Entonces, lo que vosotros os centráis es en cómo construir de forma más sostenible, ¿no? Pero no tienen mucho sentido hacer un edificio sostenible si el entorno es insostenible, si estamos inmersos en ese entorno que no es sostenible. Hay que ir un poco hacia atrás y ver qué errores se han cometido en el pasado y se siguen repitiendo, ¿no? Muchos municipios de España siguen construyendo su ciudad a través de un planeamiento basado en las prácticas que surgieron en los años 20 del siglo pasado y es un urbanismo que se ideó, se redactó y se teorizó contra la sostenibilidad, ¿no? Lo que más se conoce de aquel urbanismo contra la sostenibilidad es la Carta de Atenas, que se comenzó estos principios que recoge la Carta de Atenas a gestar en los años 20, pero que
se quedan más claros en los principios que recoge la Carta de Atenas en el año 33 y cuyo ideólogo más conocido es Le Corbusier, que muchos arquitectos, y en este foro estáis arquitectos, pues seguro que os gusta mucho. Yo le odio, sinceramente, porque creo que es uno de los urbanistas que más ha hecho contra la sostenibilidad del planeta en relación al urbanismo. Los principios básicos de la Carta de Atenas era la segregación funcional del espacio ante la ciudad abigarrada, antihigiénica que estaba en la ciudad preindustrial, pues la solución era separar las funciones en un solo tiempo y en un solo espacio, ¿no? Para poder clarificar mejor todos los usos y que la ciudad fuera ordenada y racional, ¿no? Ese es uno de los principios. Otro sería que había una serie de piezas en la ciudad, que sería pues los polígonos industriales, las zonas productivas, las zonas residenciales, los espacios comerciales o de ocio, y todo conectado por grandes canales de conexión, que serían pues las autopistas que Le Corbusier y los de su época veían como la solución a los problemas que se venían avecinando con la irrupción del automóvil a principios de siglo. Un automóvil que desde luego ha hecho cambiar la configuración y la morfología urbana de las ciudades del siglo XX y, por supuesto, las de la actualidad. Estos principios, por lo tanto, han generado multitud de problemas en nuestras ciudades. Pensemos que estas distancias y esta manera de vivir pues ha concentrado, por un lado, mucha de la población en esas grandes ciudades, y probablemente para el sistema productivo esa concentración de la actividad y de la población ha sido enormemente eficiente, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad pues ha creado numerosos impactos y afecciones ambientales que son irresolubles en la actualidad. El automóvil pues ha sido el instrumento que se ha utilizado para poder expandir las ciudades y, como todos conocemos, pues también ha sido un instrumento de generación de impacto. Bueno, podemos tener ciudades como este esquema, ¿no? Donde se destruye la ciudad anterior para construir una ciudad que se adapta más a las necesidades de la movilidad motorizada. Podemos tener una ciudad más anglosajona, suburbial como la americana, donde también el automóvil forma parte de esa conexión de las áreas residenciales, y todas ellas, tanto una como otra, son totalmente insostenibles. ¿Qué retos tiene que afrontar la ciudad actual? Bueno, pues por un lado, en la finitud de los recursos materiales y energía, no solamente del petróleo, que está pasando su pico del petróleo, también hay un pico del gas, del carbón, del hierro, del litio. Casi todos los recursos naturales llegan a su cenit y con el tiempo pues van a dejar de existir si seguimos con el ritmo de consumo actual. El cambio climático es necesario frenarlo, vamos, en los medios de comunicación está muy presente, y las ciudades son una de los focos donde se genera más gases de efecto invernadero, y ya se ha sobrepasado las 400 partes por millón, que es el umbral que sería el límite de seguridad para poder desarrollar la vida humana. Desde el 2015 venimos superando esas 400 partes por millón, deberíamos de estar en 200 y pico, que son las que había en la época preindustrial, pero esto parece ya ser un problema estructural y de difícil solución. Mejorar la calidad del aire y disminuir el ruido ambiental, que tantos problemas nos está trayendo a los que vivimos en las ciudades. Frenar el urbanismo disperso, que no es nada sencillo, sobre todo por un lado, con la legislación existente, pero también especialmente la autonómica, y por otro lado también por parte de los gestores del espacio público y del suelo en general, gestores como, bueno, pues algunos actores como los agentes urbanizadores que se empeñan en dispersar el urbanismo. Por otro lado, otro de los retos es el envejecimiento de la población y la discapacidad que tienen las personas en las ciudades. Hay que construir ciudad y hay que diseñar ciudad para el nuevo escenario de población. Es verdad que cada vez hay más personas en las grandes ciudades. Las Naciones Unidas dice que dentro de pocos años, pues más de la mitad de la población está viviendo en ciudades, y con el tiempo cada vez vivirá más. Pero esa población
vive en ciudades cada vez está más envejecida. Entonces vemos, por ejemplo, en este gráfico de la Unión Europea, de Naciones Unidas, vemos cómo la población menor de 14 años pues cada vez es un grupo más pequeño. Países como España, por ejemplo, pues es uno de los países que más envejecimiento tienen y la pirámide de población es prácticamente un lapicero, o sea, no tiene apenas base y estamos muy envejecidos. Tenemos unas ciudades con muchas personas con movilidad muy reducida que necesitan un escenario para poder vivir en el futuro diferente al que tenemos en la actualidad. Como solución a todos estos retos y que en parte pues, responden a esos retos, podríamos hablar del nuevo urbanismo, ¿no? El nuevo urbanismo surge a finales de los años 80 en Estados Unidos con un grupo que se denominaba New Urbanist, que defiende el acercamiento de la realización de las comunidades basándose en los modelos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ante el modelo suburbial anglosajón y americano que tanto dispersaba la residencia en el territorio, aparecen unas ideas que están justo en las ciudades mediterráneas, que es ciudades compactas, densas, multifuncionales, ¿no? Lo que pretende es integrar los componentes de la vida moderna, es decir, trabajar, vivir, comprar y recrearse en un mismo espacio. Es decir, que no es que descubran nada, simplemente recuperan la ciudad mediterránea. Buscan espacios compactos, polifuncionales, amables, que sean con el peatón, espacios estanciales en relación con el marco regional. En el 93 se celebra el Congreso del Nuevo Urbanismo, que uno de los es Peter Katz, que tenía su sede en San Francisco, y se firma en el 97 la Carta del Nuevo Urbanismo. De aquí van surgiendo muchas de las ideas que se van plasmando en el urbanismo sostenible del que todos ahora pues hablamos y que bueno pues que está en el centro de nuestras propuestas. Estoy mirando un poco el reloj porque no me quiero pasar. Se presenta como una alternativa a la suburbanización de la baja densidad, pero sin embargo, figuraros que esto es del año 97 y en España se han estado construyendo urbanizaciones dispersas unifamiliares pues hasta hoy. Hoy también se están construyendo. Entonces, no parece que hayamos aprendido mucho. Las ideas del nuevo urbanismo es revitalizar las viejas ciudades y pueblos, construir nuevas ciudades, comunidades. Es sinónimo de sostenibilidad, integra aspectos estéticos, funcionales y de sostenibilidad para otorgar a la ciudadanía una mayor calidad de vida. Esto igual aquí en Europa no nos sorprende tanto, pero en las ciudades americanas sí que se ha hecho un esfuerzo por transformar esos centros de los municipios que eran una calle en el que solamente había coches aparcados y ahora se intenta hacer como un espacio más de referencia, con una especie de plaza, con lugares donde la gente pueda estar, ¿no? Por eso os digo que igual aquí sorprende menos, pero que en Estados Unidos se está volviendo a esa ciudad más de puntos de encuentro, de compacidad, y bueno, pues sí que está teniendo sus frutos. Los contenidos de la Carta del Nuevo Urbanismo pues, se identifican con una restauración de las ciudades y de los centros urbanos existentes dentro de donde están las ciudades, que están en conurbaciones, en regiones metropolitanas, en áreas, en megaciudades, ¿no? Pues cómo se puede reconquistar esos espacios en esos entornos. La reconversión de los barrios periféricos de crecimiento descontrolado a comunidades de barrio, vecindarios, la preservación de elementos naturales y la conservación del patrimonio arquitectónico existente. Representan una amplia base de ciudadanos, se suele hacer con participación. En este posicionamiento estarían los líderes del sector público y privado, los activistas comunitarios y los profesionales multidisciplinares. Hay muchas, cada vez más en muchos países, que ya hay promotoras inmobiliarias que apuestan por este nuevo urbanismo porque tienen mayor calidad de vida y se venden mejor las viviendas. Establece la relación entre la construcción de la ciudad y la comunidad a través de un planeamiento, una planificación de diseño participativo. Los principios que guían la política pública es el piensa globalmente y actúa globalmente. ¿Cómo nos vamos desde el planeta?
al edificio, pasando por la metrópoli, la ciudad, el barrio, la manzana, la calle, hasta el edificio. Da importancia a las tierras agrícolas que están en el entorno metropolitano, todos esos espacios periurbanos que podemos conocer en cualquiera de nuestras ciudades. Quieren desarrollar el desarrollo económico en el interior de las metrópolis, pero de forma cercana y local. El acceso a la metrópoli debe propiciarse mediante transportes no motorizados y el transporte público colectivo, y se habla de la utilización compartida de los recursos. El barrio debe ser compacto, que favorezcan los transportes no motorizados y el transporte público frente al automóvil. Esto es algo que se tiene muy claro. Potenciar los corredores desde los bulevares, las líneas ferroviarias, hasta los corredores ecológicos de ríos o parques. Las actividades diarias deben localizarse en el radio de acción peatonal. Poder ir al colegio andando, poder ir a comprar, poder hacer cosas cotidianas, ¿no? Pensando sobre todo en los más pequeños, en los niños, en las personas con discapacidad, en las personas mayores. Y también se deberá diseñar los espacios para acudir al trabajo andando, cosa que es más complicada partiendo de la situación actual de segregación de los espacios productivos. Hay que potenciar la diversidad tipológica de viviendas, que permitirá diferenciar entre rentas económicas a diferentes edades, diferentes condiciones sociales, diferentes culturas, que eso es lo que generará lazos esenciales para crear una verdadera comunidad. Los diferentes usos del suelo deberán situarse a una distancia razonable, es decir, que no 500 metros, 1 kilómetro, no podremos colocar cualquiera de las actividades productivas o de ocio a distancias de más de esa. Si queremos ir en bicicleta, podremos tener un radio de cobertura de 7 kilómetros, pero debería de ser todo mucho más cercano. La proximidad y la cercanía sería como la escala de medir. Perdonad, pero los barrios deben de contar con un centro compacto, donde se encuentran los centros cívicos, los institucionales, los ayuntamientos, los centros de distrito, las juntas de distrito, pero también que haya comercio, ¿no? Las escuelas también deben estar situadas muy cerca de la vivienda. Es uno de los graves problemas que se tienen ahora en las ciudades, que todos los niños quizá vayan buscando un colegio de élite y para ello tienen que coger el automóvil, y eso es completamente insostenible. Los parques tienen que ser pequeños, como decía Jane Jacob, no grandes recintos feriales, donde además luego hay un parque metropolitano. Eso no nos sirve, porque si tenemos que acudir a ese parque metropolitano en coche, no nos sirve. Tenemos que tener pequeñas plazas, pequeños parques en zonas cercanas y que sean seguras. Los grandes parques metropolitanos suelen ser bastante inseguros y además la gente no puede acudir a ellos a diario. La calle y el espacio público se definen como lugares de uso compartido, donde el coche es un simple visitante y donde el espacio es para el peatón, la bicicleta y el transporte colectivo. La revitalización de los espacios urbanos siempre favorecerá la seguridad. No hace falta cámaras en las calles, sino lo que necesitamos es personas, que la calle, el espacio público esté ocupado para que esas personas sean las cámaras que vigilan a la seguridad de un espacio público. El automóvil, que ya he comentado, debe adaptarse a los nuevos entornos, debe ser un invitado respetando la movilidad peatonal. Hay que fortalecer la identidad de la ciudad y de la comunidad, y la edificación debe colaborar a reforzar un claro sentido del lugar. Uno de los aspectos de este nuevo urbanismo estaría en lo que se conoce como ecourbanismo, cuyo máximo representante por España es Salvador Rueda. Supongo que muchos conoceréis. Él habla de que los sistemas urbanos requieren para mantener su organización una entrada de materiales y energía que se obtienen de la explotación de otros sistemas en la naturaleza. Cada gran ciudad lo que hace es expoliar esos materiales y esa energía de otros territorios para luego además transformarla con los consumos de la ciudad en residuos, en contaminación del aire y en ruido, ¿no? Ante la incertidumbre que genera esta creciente insostenibilidad, hay que reducir la presión sobre los ecosistemas, y para ello la información debe ser organizada en los sistemas urbanos, que constituye el segundo eje donde asenta el proceso hacia la sostenibilidad.
La concentración de información en las ciudades, donde sí que tenemos todo lo posible, se hace a costa de expoliar esos territorios que están distantes y de los que sacamos todos esos materiales y energía. Uno de los elementos por el que se conoce más a Salvador Rueda es la supermanzana, ¿no? O la superisla, ¿no? que muchos, que en Cataluña se habla como superisla, ¿no? Esta supermanzana consiste en trabajar en una parte de la ciudad. En Barcelona se hace a través de la cuadrícula del ensanche de Cerdá, pero bueno, en Vitoria pues, se estudia, se cogen una serie de manzanas y también lo ha trabajado, y la idea es que lo fundamental es que en esa cuadrícula, que tendría unos 400 metros por 400 metros, se canaliza el tráfico rodado en los bordes de esa cuadrícula y en el interior se evita el que entre el tráfico. Y para ello, pues, se trabaja con los sentidos de la circulación y con las prohibiciones, excepto a garajes y poco más, de los residentes al interior de esa cuadrícula, ¿no? De esa supermanzana. En la situación inicial, casi todo el espacio era red básica y por lo tanto la velocidad era de 50 kilómetros a la hora, con lo que significa la disuasión del poder caminar, de la capacidad que tiene ese espacio para la estancia y la convivencia vecinal, ¿no? Y sin embargo, como veis en el esquema, las actuaciones de Salvador Rueda, lo que se hace es reducir la velocidad porque se evita la introducción, la circulación del automóvil dentro de ese ámbito, y eso permite que la reducción de la velocidad a 10 kilómetros a la hora permita la convivencia, la estancia, el juego, el paseo, el realizar pues, las actividades cotidianas dentro de esa cuadrícula. En esa cuadrícula no solamente se trabaja con la circulación, sino también con la potencialidad del florecimiento de las actividades urbanas, el comercio, las actividades educativas. Ahí tiene que haber, pues, no solamente residencias, tiene que haber centros de salud, tiene que haber tiendas, tiene que haber empleo y bueno, pues lo que se potencia en este sentido es la proximidad espacial, ¿no? Esta idea que rescata Salvador Rueda es una idea que ya venía de Colin Buchanan del año 63, que hablaba de áreas ambientales. Bueno, pues esta es la escala en la que hay que trabajar dentro de la ciudad, de cómo podemos extraer piezas de la ciudad y poder trabajar sosteniblemente en este tipo de ámbitos espaciales. Bueno, esta es una imagen de cómo han quedado algunas de las intervenciones en Poblenou, en un barrio de Barcelona, y bueno, se hace a través de lo que se conoce como urbanismo táctico, y que son pues con actuaciones de pintura, macetas, algún mobiliario urbano, mucho palé y poco más. Lo que se pretende es hacer el nuevo urbanismo, pues una ciudad compacta y compleja, y es rescatar la ciudad mediterránea. El modelo es más sostenible que lo que se ha venido haciendo con anterioridad. La compacidad es contraria a la dispersión. Compacidad se identifica con proximidad espacial, es un poco recopilar todas las ideas las que ya hemos hablado. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, en vuestro módulo tenéis, en el temario que me pasó Luis, ya os han señalado la importancia del Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico, de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, que se editó en el año 2010. Posteriormente se ha realizado la Ley del Suelo del 2008, que recoge muchas de las ideas del nuevo urbanismo, y la Ley de las 3 R's, que también la recoge. Y recientemente, hace dos años, pues se aprobó la Agenda Urbana 2030 de Naciones Unidas, que va a ser fundamental para el urbanismo futuro. La ley de 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana
es muy importante, y desde mi punto de vista no es que vosotros tengáis que trabajar tanto desde el planeamiento general o del planeamiento de desarrollo, sino quizá tenéis que ir a un planeamiento más de reforma, de rehabilitación y de renovación urbana, donde también luego desarrolláis estudios de detalle y donde las bioconstrucciones son posibles, ¿no? En este sentido, cuando surge la ley del 2013 de las 3 Rs, bueno, surgió también por varias razones. Estaba, por un lado, la Declaración de Toledo, donde se apostaba desde la Comisión Europea por recuperar la ciudad existente, por que esa recuperación de la ciudad existente se hiciera con criterios de sostenibilidad y de hacer una rehabilitación urbana integrada, ¿no? En este sentido, pues era una buena manera el redactar una ley que dejara patente esos principios de la Declaración de Toledo. Por otro lado, coincide también que en el 2007-2008 está ya en España la crisis económica, el sector de la construcción se queda apenas sin trabajo y la rehabilitación, la regeneración urbana y la renovación urbana, pues para el sector pues, supuso una manera de poder pues, incentivar el sector. Pero también había un problema que era el problema de los desahucios y de la falta de una política de vivienda coherente con los problemas sociales en el marco de la crisis financiera, ¿no? y social, ¿no? Y energética también. Entonces, pues esa ley encajaba más en todo esto. El Real Decreto Legislativo del 2015, que aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de Rehabilitación Urbana, pues hace hincapié en esto mismo, ¿no? Además se centra mucho en el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, deja clara que en virtud del principio de desarrollo sostenible las políticas a que se refiere el apartado deben propiciar el uso racional de los recursos naturales, armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente. Deja clara la legislación por dónde van a ir los tiros en relación al urbanismo. Se menciona el convenio de cambio climático mediante la búsqueda de la mayor eficiencia energética de la edificación, y también se habla de que no hace falta construir tantas viviendas, sino mejor rehabilitar, hacer políticas de rehabilitación y de alquiler de vivienda. Bueno, yo creo que para vuestra idea de bioconstrucción también, cuando se rehabilita, también se pueden introducir nuevas técnicas constructivas relacionadas con la bioconstrucción. Otro de las situaciones que marcan el urbanismo sostenible es la celebración de Hábitat 3 en el año 2016. Sabéis que, bueno, pues desde hace tiempo, pues en el año 70 se funda Hábitat, que está vinculada con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que ahora se llama Asentamientos Urbanos. En el 76 se celebra en Vancouver la Conferencia de Naciones Unidas, la primera. La siguiente será en el 96 en Turquía, en Estambul. Y la última ha sido en Hábitat 3, que es en Quito, en Ecuador. Y de ahí sale la nueva agenda urbana, ¿no? Que es una agenda con un escenario futuro que es el del 2030. Esta nueva agenda urbana recoge los principios del desarrollo sostenible y bueno, pues habla de este urbanismo sostenible y cómo se tiene. Entre los principios, pues se reafirman el compromiso con el desarrollo urbano sostenible, garantiza la sostenibilidad del medio ambiente, dice que intentan con esta agenda urbana trabajar para el cambio de paradigma humano hacia la adopción de una nueva agenda. Y entre los compromisos pues estaría aprovechar el potencial del desarrollo urbano sostenible. La palabra sostenible en la agenda urbana aparece mucho, aunque esta agenda urbana hay que reconocer que tiene algunas contradicciones y que está muy bien todo en el papel, pero que luego llevarlo a efecto pues va a ser harto complicado. Reconocen todas estas amenazas que ya he señalado yo, que hacen insostenibles el consumo y la producción, la pérdida de diversidad biológica, la presión de los ecosistemas, la contaminación, el cambio climático, todos estos retos
hay que superarlos y se comprometen a facilitar la ordenación sostenible de los recursos naturales en las ciudades y los asentamientos humanos. Os lo dejo aquí, no voy a continuar, para reducir el efecto invernadero y todo eso. Entonces, para terminar, como resumen de lo que hemos hablado, ¿qué principios básicos habría que tener en cuenta en un urbanismo más sostenible? Bueno, voy a señalar 7 principios que están recogidos en un artículo que tenéis en vuestro módulo, que es el de Agustín Hernández Aja, Isabela Velázquez y Carlos Verdaguer, ¿no? Que, bueno, pues vamos a repasar un poco en qué consiste cada uno. El primer principio sería el de la integración. Vosotros estáis haciendo viviendas de bioconstrucción, ¿no? Bueno, las viviendas de bioconstrucción también a veces esas técnicas se pueden integrar en el patrimonio ya edificado. Eso sería la idea. No se trata de construir una nueva ciudad que sea todo bioconstruible, o como son los ecobarrios, ¿no? Que las ecociudades o ecobarrios a veces, no los ecobarrios, me estoy confundiendo, como Valdepiélagos, no sé si conocéis, donde se construyen Ecoaldeas. ecoaldeas, efectivamente. No se trata de hacer eso en un sitio alejado donde es difícil ser sostenible, ¿no? A no ser que no te muevas de ahí, pero lo que hay que hacer es insertar los principios de la sostenibilidad en tu vivienda dentro de la trama existente. No se trata de que somos unos elegidos y nos vamos a un pueblo alejado y donde individualmente podremos intentar salvar al planeta, pero así no lo vamos a salvar, evidentemente, sino que el problema es más grande y lo que hay que hacer es transformar la ciudad existente hacia pautas de mayor sostenibilidad urbanística, ¿no? Entonces, ¿cómo se colabora? Pues a través de intervenir en la trama ya edificada, ¿no? Hay mucha ciudad construida que lo que necesita es introducirle otro tipo de criterios urbanísticos y de construcción, ¿no? También tiene que haber una responsabilidad social, ¿no? Hay que potenciar la solidaridad y el cuidado de los más débiles a través de las potencialidades de los individuos, a través de servicios y equipamientos públicos, pero donde pues se colabore a hacer una trama de solidaridad vecinal que funcione realmente. El estado del bienestar de equipamientos públicos, pues a veces pueden existir, pero a muchos ciudadanos, especialmente los más mayores, pues les cuesta acudir a ellos, ¿no? Se necesita una ciudad más humana, en el fondo, ¿no? Tenemos que pensar en lo que decía al principio, el reto del envejecimiento de la población y de la diversidad también de la población, ¿no? No podemos vivir en ciudades en las que gran parte de la población no participa de esa ciudad por razones, puede ser que ni siquiera puedan salir personas con discapacidad, que no puedan salir al espacio público, o la gente mayor, toda la gente que tiene movilidad reducida, o las ciudades diseñadas con grandes espacios de desencuentro y desconfianza para muchas mujeres, ¿no? Donde se puede dibujar el mapa de la ciudad prohibida, donde muchos sitios están vetados para muchas mujeres, ¿no? Bueno, habría que trabajar todos estos aspectos. No podemos hablar de sostenibilidad si los que vivimos ahí pues no podemos disfrutar de la libertad, del derecho a la ciudad, ¿no? Siempre hay que tener de todas maneras en cuenta cualquier actuación que se haga de este tipo, pues reducir los consumos de recursos, de energía, cerrar los ciclos y reducir la huella ecológica. A veces algunas soluciones pues no, o sea, aunque tienen como objetivo esta responsabilidad social, a veces no cumplen estos criterios de sostenibilidad. Habrá que llegar al encuentro entre lo ecológico y la responsabilidad social. Otro aspecto es la diversidad. El barrio donde se integre una vivienda de bioconstrucción deberá estar articulado con el conjunto de la ciudad, no puede estar aislada. Yo lo he dicho antes, no nos valen barrios aislados que sean todos bioconstruibles y los que vivan allí, que contento estoy de que mi casa es bioconstruible, ¿no? Sino que hay que integrarlo dentro de la ciudad.
Puede haber una intervención municipal donde todas las casas apliquen criterios bioconstruibles, pero tiene que estar dentro de la trama. Cuanto más cerca, cuanto más integrado dentro de lo ya construido, mejor, ¿no? Yo no soy arquitecta y por lo tanto igual hay muchas cosas que se me escapan, pero si se puede construir una vivienda de nueva planta ecológica, por decirlo así, o bioconstruible, como decís vosotros, pues también cuando se hace una reforma de una vivienda del 19 también se podrán aplicar todos estos materiales y técnicas constructivas. La diversidad no solamente tiene que estar en que se integre lo bioconstruible, sino también en que debe haber una actividad propia. ¿De qué nos sirven barrios que son solo turísticos, ¿no? Ahora mismo los centros de las ciudades se están convirtiendo en una sola actividad, turismo y comercio, turismo y comercio. Eso no nos sirve para poder vivir. De hecho, expulsan a la población. Lo que necesitamos es tener tramas urbanas compactas, esa energía construida durante siglos, ¿no? Que siga existiendo, pero donde pueda vivir la población, donde haya colegios, donde haya centros de salud, donde haya también actividades industriales compatibles con la residencia, empleo, ocio no para que vengan a celebrar grandes conciertos, sino para el ocio para la gente que vive allí. Esto hay que deconstruir, por un lado, la ciudad que tenemos ahora, que no permite que mucha gente que vive en las ciudades pueda tener estos servicios y volverlas a gestionar de otra forma para que puedan existir todas estas actividades en cercanía, donde la gente no tenga que coger un coche para irse a buscar un comercio de proximidad, ¿no? Y hay que huir de los espacios monofuncionales, eso está claro, ¿no? No queremos barrios de oficinas, no queremos barrios de turistas, queremos barrios donde haya de todo y haya esa diversidad. Diversidad también en la vivienda, no nos sirven barrios donde solo viven ricos porque las casas son muy grandes, ¿no? Tenemos que tener esa variedad suficiente de grupos familiares y sociales y para ello tenemos que tener diferentes tipologías edificatorias. Estamos hartos de ver barrios enteros que se construyeron pues, por cooperativas de vivienda o por promociones inmobiliarias de promoción pública o privadas incluso, ¿no? De los años 70, 80, 90, y nos va diciendo, bueno, pues cómo se van abandonando esos barrios, ¿no? Pensar, por ejemplo, una vivienda de promoción de cooperativas donde las parejas son jóvenes y llevan todos sus niños. Cuando pasan 20 años, es un barrio envejecido y sin niños, sin nadie en la calle, ¿no? Es un barrio triste. Entonces, lo que hay que hacer es construir barrios o remodelar o transformar los espacios ya construidos donde haya diferentes edades, donde haya diferentes culturas, diferentes rentas. Para eso tiene que haber viviendas de distintas dimensiones y de distintas tipologías, donde todo lo que sea diverso mejorará la calidad de esos barrios. Tiene que haber concentración de actividades, encontrar un punto de encuentro también donde puedan participar otros barrios. No queremos que solo en el barrio estemos los del barrio, sino que también queremos que nuestro barrio sirva para los del barrio de al lado. Podemos compartir equipamientos, servicios, espacios libres. Es importante que haya plazas y espacios libres. Crear un sistema de espacios libres, lugares de encuentro, de participación ciudadana para hacer pues, mercadillos, juegos, fiestas, eventos de todo tipo que puedan transformar en función de la demanda, ¿no? De las actividades. Pensemos, por ejemplo, que además estos plazas, espacios libres pueden entrar dentro de la red de espacios no motorizados. Una plaza no es solamente un espacio para que se siente la gente, es también un espacio para pasar. Un peatón puede utilizar ese espacio para caminar más tranquilamente o para, al ser un espacio estancial, para pararse si está cansado. Un corredor verde o ecológico pues podría ser también un espacio agradable para caminar, para ir con la bici. Luego tenemos que diseñar espacios que sean flexibles para hacer distintas actividades y tener distintos usos. Los polideportivos, desgraciadamente,
o los campos de fútbol, que ahora están que los ayuntamientos dedican mucho espacio para que los niños jueguen al fútbol, bueno, jueguen o hagan esas actividades extraescolares tan marcadas por un tutor, ¿no? Parece que no pueden jugar los niños, sino que tienen que hacer siempre actividades productivas para el futuro, ¿no? A ver si va a ser el niño jugador de fútbol en el futuro o algo parecido, ¿no? ¿Por qué tenemos que despilfarrar tanto espacio público en esas actividades deportivas que solo se usan para jugar al fútbol? Los espacios deben ser reversibles, que se puedan utilizar para varias cosas. Por ejemplo, los equipamientos escolares que se realizan en cada nuevo barrio de nueva creación, pues está muy bien cuando los niños son pequeños. Cuando ese barrio deja de tener niños, resulta que esos colegios ya no tienen sentido. ¿Por qué no reutilizar esos espacios educativos para centros de día para esas personas mayores que quedan en ese barrio, por ejemplo, ¿no? O actividades que se han sacado en otros tiempos porque la zonificación urbanística pues ha dicho que eran actividades molestas, insalubres y peligrosas. Talleres que han podido convivir perfectamente dentro de la trama urbana, ahora están en polígonos industriales, donde no hay industria, por cierto, porque la industria se crea en el sureste asiático o en Norte África o donde sea. ¿Por qué no volvemos otra vez a reinstalar las actividades que no son molestas, ni insalubres, ni peligrosas, talleres pequeños, artesanales, dentro del tramado urbano? Eso es más sostenible que sacar la actividad productiva de la ciudad. Otro aspecto importante sería la naturaleza urbana. ¿Cómo incluir la naturaleza en la ciudad? Es curioso cuando te pones a trabajar en un plan parcial o en un programa de actuación urbanística, cómo los arquitectos fundamentalmente dibujan una planimetría encima de un espacio topográfico que es pues, una topografía diversa, ¿no? Que se da con condiciones distintas, con curvas de nivel, con ríos, con caminos, con vías pecuarias. Sin embargo, se pone encima una plantilla que podría ser para un espacio llano o para cualquier espacio y se intentan pues tender una cuadrícula en un espacio con una orografía accidentada, ¿no? Y se pierde mucho de referencia a lo que es el paisaje que podría ser aprovechado para poder diseñar un urbanismo distinto. ¿Cómo se podría recoger pues, la naturaleza que existe en ese entorno para dar calidad a lo nuevo construido, ¿no? Y sin embargo, pues muchos urbanistas, pues durante mucho tiempo y en la actualidad también, pues anulan la naturaleza existente, excepto aquella que la legislación prohíbe tocar, y la anulan para poder construir ese tridente en un esquema de plan parcial o un eje determinado, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta cada vez que se planifica es la conexión de esa pieza que se va a construir con el entorno. Y esa conexión que tiene que haber de esa nueva pieza desde el punto de vista de los medios de transporte no motorizado. Cómo podemos ir caminando, salir del barrio andando, cómo podemos salir del barrio en bicicleta, ¿no? Hay que cerrar el ciclo del agua, conseguir la utilización de agua potable lo máximo posible, que sea pues, para el riego, que bien puede ser para jardines, huertos urbanos o otros usos compatibles. Y hay que reducir también la superficie de sellado cuando se edifica. Las nuevas superficies comerciales, los nuevos espacios urbanizados tienen mucha superficie sellada y eso evita que haya permeabilidad en el territorio, en el terreno, para poder filtrar el agua y crea grandes problemas que todos conocéis en el urbanismo. Entonces, cuanta más permeabilidad podamos tener, mejor será para poder cerrar el ciclo del agua. Otro aspecto que está muy de moda, especialmente en las grandes ciudades, pues son los huertos urbanos comunitarios. Aquí en Madrid pues hay una red de huertos comunitarios que ya estaba aflorando antes de los ayuntamientos del cambio, pero que bueno pues que ahora se ha canalizado, incluso pues hay apoyo económico y técnico para que puedan surgir mejor y bueno pues lo que permite es conectar a los habitantes de la ciudad con los alimentos, ¿no? Que parece como si
la expansión urbana y el desarrollo de los medios de transporte permitían traer de muy lejos pues los productos a las ciudades y, bueno, ya en un mundo globalizado como el que tenemos, las naranjas no son de Valencia, sino que nos las traemos de Sudáfrica, de Argentina, las cebollas igual. Entonces, eso desde el punto de vista ambiental es completamente insostenible y la huella de CO2 que tiene cada uno de estos productos es muy importante. El poder producir estos alimentos dentro de la ciudad pues es una ventaja importante y es mucho mejor tener un huerto comunitario que tener un jardín japonés, no sé cómo deciros. Entonces se trata de reconvertir muchos espacios periurbanos, pero también dentro de la ciudad muchos jardines que sus usos eran tener simplemente césped y algunas plantas exóticas, transformarlas en huertos urbanos. Se habla mucho de la ciudad comestible, ¿no? Y en este momento pues hay mucho escrito sobre esto, incluso tesis doctorales como la de Nerea Morán. Luego también hay que tener en cuenta la vegetación como regulador bioclimático dentro de la ciudad. Por un lado, colabora a filtrar emisiones de gases de efecto invernadero, 100 árboles limpian 900 kilogramos de CO2, por ejemplo, y rebajan mucho la temperatura. Ahora tenemos muchos problemas de calor en las grandes ciudades y el tener arbolado pues supone la reducción de la temperatura, como aparece en el esquema, de una forma bastante importante. Luego, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta y que, bueno, está hablando mucho de él a lo largo de mi intervención, es la movilidad, ¿no? Ahora, además, todo es movilidad sostenible, se habla de electromovilidad y parece que la electromovilidad nos va a salvar de todo. La electromovilidad, bueno, no sería algo, el objetivo de un urbanismo más sostenible desde mi punto de vista y desde mi punto de vista desde la perspectiva desde que lo vemos en GA21. Por un lado, necesitamos ciudades multifuncionales, compactas, cercanas, próximas, que son lo que posibilitará el que haya, sea posible potenciar los medios de transporte no motorizados, que podamos ir andando y en bicicleta, por ejemplo, pero también cuanto más multifuncionalidad, más concentración de actividades y de residencia, mejor será para potenciar el transporte público colectivo. Es muy difícil llevar una línea de transporte colectivo a un espacio disperso y las compañías de transportes pues, no suelen quererlo llevar porque es poco rentable. Sin embargo, en las zonas más compactas, pues las frecuencias del transporte colectivo son mayores, se pueden incluso tener sistemas tranviarios o ferroviarios de metro, donde pues, es muy fácil transportar a muchos viajeros. Un tranvía que no lleva viajeros por una zona dispersa, como el que tenemos aquí en el noroeste de Madrid, pues es un sistema enormemente ineficiente e insostenible, porque el número de viajeros transportados por kilómetro es muy bajo y el consumo energético de un tranvía es enorme. Entonces, la electromovilidad estaría bien pues para sistemas ferroviarios que llevan a muchos viajeros hasta un punto determinado, pero no pensemos que sustituir un parque movido por combustibles fósiles y cambiarlo hacia un parque de vehículos individuales con tracción eléctrica va a crearnos una movilidad sostenible y una ciudad sostenible, ni mucho menos. El modelo no va a cambiar, se va a poder crear expansión urbanística con vehículos eléctricos que van a seguir contaminando, porque si bien es cierto que el tubo de escape de un automóvil de gasolina o de diésel está en ese mismo vehículo, el tubo de escape de un automóvil eléctrico está en una central térmica o en una central nuclear hasta que la cosa no cambie. Y la esperanza de que se descubra algo, pues en este momento hay también un pico del litio y es muy difícil el poder ver en el futuro si las baterías van a poder seguir existiendo en un futuro corto. Por otro lado, y de esto vosotros sabéis más, hay que tener en cuenta la reutilización de los materiales.
Claro, si hay que renovar vivienda, por lo lógico a veces se tiran las cosas, ¿no? Y esos residuos no se pueden aprovechar. Habría que pensar en materiales que puedan ser reutilizados y que además provengan de lugares cercanos con el menor impacto posible y donde el transporte, al ser cercanos, pues también rebajará la huella ecológica. Y finalmente, pues otro de los principios es el material urbano. La ciudad tratarse como una unidad funcional en el consumo, la reutilización y la regeneración eh, y reciclaje de recursos, materiales, energía. Nosotros en las ciudades nos vienen unas entradas de alimentos, de energía, de materiales que transformamos en la ciudad y salen como residuos, emisiones y contaminación, ¿no? Entonces, esto hay que transformarlo y quizá aquí pues está todo lo que se conoce como la economía circular, de que todo lo que salga pues sea orgánico y que vuelva otra vez al ciclo. Y bueno, yo por mi parte he terminado, os doy las gracias por haberme escuchado y si tenéis alguna consulta ahora, pues me la hacéis en el turno de palabras, sino también me podéis escribir a pvega@21.com. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es difícil y tú lo has conseguido decir tantas cosas y tan interesantes en tan poco tiempo. Así que te lo agradezco un montón. Bueno, pues queda abierto un poco el turno de palabra. Yo sí que quería decir una cosa y es que, bueno, yo cuando empecé a trabajar en urbanismo fue con el Plan General de Madrid del año 83, que fue un hito en este país, ¿no? Y tantos principios que has estado ahora enumerando del New Urbanism fueron entonces plasmados en este plan que desgraciadamente tuvo una vida corta pues hasta que se acabó la crisis energética, volvió a ser barato el petróleo y ganó el PP. Y entonces, bueno, pues aquel plan acabó sustituyéndose por otro absolutamente depredador. Y lo que me llama la atención es lo que se está tardando o lo que tarda la legislación en este país a adaptarse a lo que es necesario, a que estamos en pleno cambio climático y a la legislación urbanística le cuesta muchísimo el implementar otro tipo de soluciones que tengan que ver con la sostenibilidad, ¿no? Han pasado ya 35 años desde aquel plan y la legislación no ha mejorado mucho, en algunos casos incluso ha empeorado. Y no sé tú qué opinas de esto, Pilar. Bueno, yo creo que ya lo he señalado, ¿no? Por un lado, creo que la legislación estatal sí que se ha adaptado un poco, tanto la ley del suelo del 2008 como el texto refundido del 2015, sí que han recogido esta idea de la insostenibilidad y de cómo reconducir, pero sin embargo las comunidades autónomas no han impuesto pues, estas ideas, ¿no? La Comunidad Valenciana desconozco, pero en la Comunidad de Madrid tenemos la ley 9 de 2001 del suelo, que es completamente insostenible, donde todavía pues, es heredera del marco estatal de la ley del 98, de la ley Cascos, y por tanto es muy expansionista, ¿no? Sí. Es complicado porque además teniendo en cuenta que lo que reactiva o desactiva la urbanización y expansión de la ciudad es sobre todo los puntos las puntas de crisis económica, ¿no? Hace unos años, cuando estábamos ancladas en la crisis, pues de pronto se dejó de construir, también se redujo la movilidad motorizada, todos éramos más sostenibles, ¿no? Y de pronto, pues estos pequeños atisbos ya de salida de la crisis, pues parece otra vez incentivar la expansión urbanística y en Madrid, pues no se está, es el caso que más conozco, pero bueno, no sé de qué ciudades sois, pero creo que se puede transponer esta idea al resto de las ciudades. Resulta que en Madrid, pues ahora no es que se esté construyendo todo, pero desde luego las zonas de moda, los pisos de moda, estos pisos de 1 millón de euros, bueno, las operaciones grandes como la operación Chamartín se están desbloqueando para volver otra vez a la casilla de salida, ¿no? Estamos otra vez, como dice Luis, en esa situación de expansión. Y es porque el capital tiene mucho poder por encima de la administración, por encima de la legislación, y siempre se busca dentro de la legislación el hueco donde puede caber pues estas nuevas expansiones y alegrías urbanísticas, ¿no?
y totalmente insostenibles, por cierto. Yo, Pilar, tenía otra pregunta. Y en algún momento me ha parecido que, bueno, no sé si lo he entendido bien en tu charla, ¿no? Que en realidad asocias muchísimo sostenibilidad a movilidad. Y en algún momento me ha parecido que la recuperación de los pueblos que no era la solución. ¿Y cómo se compagina esta concentración en las ciudades que son como te diría yo, son como auténticos pozos sin fondo, con tener un entorno más o menos ordenado también con pueblos recuperados y con una idea de pertenecer más a una comunidad más asequible que no a una gran urbe? A ver, lo de pueblos es que hay muchos pueblos y mucha gente en los pueblos muy distinta. O sea, la gente de los pueblos normalmente no siempre quiere vivir allí, está deseando salir de la ciudad, que eso es otro problema que tenemos, ¿no? No sé, yo conozco la Castilla Norte, ¿no? Que es una gran despoblada, ¿no? Y mi familia proviene de ahí, yo soy fruto de la migración castellano-leonesa y conozco bien esa realidad, ¿no? De llegar a los pueblos y que solo hay viejos, así por decirlo, ¿no? ¿Por qué los maestros no se quedan en los pueblos? Si dan clase en los pueblos, los médicos, los curas, todo el mundo sale de los pueblos, nadie quiere estar ahí. ¿Qué invento hay en los pueblos para que la gente no se quede? El coche. El coche evidentemente hace que los pueblos, la gente pide autopistas para llegar a los pueblos, pero la autopista lo que hace es que saca más fácil a la gente de allí. Nadie quiere quedarse allí. Cuando no había carreteras o buenas carreteras ni había coche, pues los médicos, toda esta gente se quedaba en los pueblos. Había tiendas en los pueblos porque la gente no iba a ir todos los días a la ciudad más cercana para ir a comprar. Ahora en los pueblos no hay tiendas. ¿Por qué? Porque la gente tiene coche y resulta que se va a comprar pues, a un Carrefour más cercano que tenga, aunque esté a 30 kilómetros, ¿no? Entonces, esto es un grave problema. O sea, yo estoy a favor de que pero hay que reducir el crecimiento en las ciudades para que los pueblos crezcan. Si seguimos apostando por el crecimiento urbano, por ejemplo, la ciudad Chamartín, que es meter una ciudad real, una ciudad como ciudad real dentro de Madrid, esto es un gran desastre urbanístico y poblacional, porque lo que tenemos que hacer es expandir a la población por territorios que no, y distribuir esas actividades en ese territorio que está despoblado. Pero si lo concentramos más en la ciudad, en una gran ciudad, una área metropolitana, una región metropolitana como la que es Madrid, pues no vamos a lograr que los pueblos tengan vida. Va a ser muy difícil. Luego, por otro lado, pues ciertas actividades que sí podrían pues, desarrollarse bien en los pueblos, como vosotros, supongo que Luis en su pueblo pues trabaja y hace sus trabajos de consultoría, pues con las nuevas tecnologías, pero es que hay mucha sombra en las nuevas tecnologías dentro de los medios rurales. Entonces, hay muchas actividades que no se pueden desarrollar en esos espacios porque las nuevas tecnologías no llegan. ¿Y por qué? Porque a la multinacional que lo distribuye no le interesa tampoco. Claro. Porque no hay la demanda suficiente o no sé, quiero decir, debería de haber una planificación de carácter estatal. Yo no es que sea muy centralista, pero yo creo que podría ayudar a que alguien tuviera la capacidad, nunca la ha habido en el fondo, porque nunca ha habido un plan de carácter estatal, ni siquiera cuando en la época de la autarquía que se señalaba como lo que tenía que haber. Pero si alguien tuviera la mirada desde arriba, vería que la única manera de que crecieran las zonas más rurales sería que las grandes áreas metropolitanas como Madrid no siguiera creciendo y que la ciudad Chamartín no se generara en Madrid, se generará pues distribuida en otros territorios. Pero ¿quién tiene capacidad? Si las multinacionales lo que quieren es situarse al lado de la T4, pues es que no somos nosotros los que estamos moviendo los hilos, nos los están moviendo y es el poder, el BBVA o el que sea, el que está moviendo los hilos para poder ubicar las actividades donde a ellos les conviene, así de claro. No sé, lo veo complicadísimo, complicadísimo, no es nada sencillo. Sí, sí, no, además acabas de decir una cosa que para mí es fundamental. A ver, a finales de la dictadura en este país había todavía organismos metropolitanos, bueno, en Madrid estaba Coplaco, que era como quien estaba haciendo urbanismo para toda el área metropolitana. Eso la derecha siempre se lo ha cargado, las áreas metropolitanas, porque perdían poder. Y entonces se ha fragmentado
el urbanismo hasta unos extremos insospechados. Los municipios tienen un poder inmenso que a veces no están preparados para tenerlo. Y entonces, claro, no hay un planeamiento territorial, y cuando hay algo de planeamiento territorial está absolutamente descafeinado. Yo estuve participando en la estrategia territorial de Castilla-La Mancha, y cuando se pasó a información pública de los intermunicipios de Castilla-La Mancha, pues nadie quería que le recortaran sus atribuciones, o sea, no, y al final, pues eso, bueno, ese no se llegó a aprobar. Otros lo que hicieron fue descafeinarlos. Son documentos gordísimos, pero que no dicen nada, al final de cuentas, porque entraban dentro de la autonomía municipal. Y luego, lo otro que estamos comentando, efectivamente, de que por un lado se permite crecer ciudades como Madrid u otras ad infinitum, pero no se invierte en el medio rural. Yo, dentro de lo que cabe, tengo suerte. Me vine a un pueblo donde todavía, bueno, tengo conexión a internet y tal y cual, pero aquí cada vez que llueve y hace mucho aire, pues agarra y se va la luz. O sea, increíble, en un pueblo ya como este, ¿no? Claro, es que no interesa invertir a las eléctricas en poner nuevos postes en un pueblo de 2000 y pico habitantes. Interesa en Madrid, en Barcelona. Pero esto sí que se hace en Francia, por ejemplo. En Francia, cualquier profesional que quiera vivir en cualquier sitio de Francia tiene cobertura para poder estar trabajando desde su casa. Y aquí, pues, es difícil en algunos sitios, y claro, eso ayuda al despoblamiento y a todo lo contrario, a fijar población. Oye, ¿teníamos alguna pregunta de alguna que podíamos comentar? Me gustaría que en algún momento de la presentación hablaste de reducir la presión sobre los ecosistemas. Y eso me parece algo muy complejo que no acabo de adivinar por dónde podría hacerse. Bueno, vamos a ver, las ciudades en general, por sí solas no podrían funcionar, ¿no? Si tenemos energía, pues viene de una central nuclear, térmico o lo que sea. Si tenemos agua, viene de una presa que no está dentro de nuestro ámbito territorial. Si tenemos comida, tampoco la cultivamos. Cualquiera de las cosas que tenemos en las ciudades, no viene, los materiales que utilizamos en la construcción de viviendas tampoco vienen de las ciudades. Y el término municipal, pues lo que hace es crear una gran huella en el entorno y expolia otros territorios para poder tener esos suministros, ¿no? Pues no sé, es que Madrid por sí misma no podríamos hacer absolutamente nada, no podríamos funcionar si no trajéramos el agua de las presas que hay fuera de nuestro entorno, ¿no? Entonces, estamos continuamente expoliando esos recursos de otros territorios con toda la alegría y con toda la legitimidad. Incluso los expoliamos cuando vamos a disfrutar del turismo, ¿no? Vamos a hacer el turismo rural, que parece la única salvación para los pueblos y que realmente pues es más un florero que una expansión real del medio rural. Pero bueno, cuando vamos los de las áreas rurales a esos espacios que están preparados para que bucólicamente veamos una casa que los de los pueblos ya no la tienen así, pero que está lleno de, parece la cabaña del tío Tom o de Daniel Boone, ¿no? Y nos lo ponen así para que, pues, poder vender ese recurso turístico, ¿no? Cuando realmente no es así. A mí me da mucha pena ir a los cascos históricos de las ciudades del entorno de Madrid, Ávila, Segovia, Toledo, donde yo los he conocido con gente viviendo allí, con mercados, galerías comerciales, con tiendas, con colegios, con centros de salud, y que ahora lo único que encuentras son bares y restaurantes con cosas que te venden, que se supone que es lo típico, el chuletón, la no sé qué, el cochinillo. Quiero decir que se simula un espacio temático para que los de la ciudad también expoliemos ese patrimonio arquitectónico. De hecho, las murallas de Ávila se hizo una restauración monumental. Antes, previamente se les preguntó a los americanos cómo querían la muralla, porque la muralla de Ávila no estaba como la conocéis vosotros, estaba llena de edificios adosados del siglo XVI, pero los americanos dijeron que les gustaba limpia. Y ahora vais a la muralla de Ávila y solo parece un sin castillo, ¿no? Pero eso no era la realidad de una realidad histórica, ¿no? Y pasa lo mismo con otros espacios patrimoniales que conocéis, ¿no? Entonces, claro,
si la única salvación de esos territorios donde se expolian muchos recursos y materiales es también expoliar el patrimonio, donde ya los de allí no pueden vivir, porque tienen que vivir en sus pequeños suburbios, ¿no? Tienen sus unifamiliares, sus Carrefour y todo esto, pues no sé, estamos continuamente todo para la ciudad, ¿no? Vas al campo, crees que estás en el campo realmente y resulta que no, que han hecho una ruta turística y que todo... Bueno, no sé, yo es que soy muy crítica con todo esto, creo que las ciudades están completamente absorbiendo todo lo de su entorno, que todo prácticamente está artificializado, como dice José Manuel Naredo, y que es muy difícil ahora rescatar esos espacios de la artificialización. Cuando se construye un espacio viario, porque ahí se ha creado una autopista, porque se ha creado una presa, porque todos esos huellas de ese expolio, es muy difícil luego reconstruirlos y volver a la situación de la naturaleza, tal como estaba. Es imposible. Y vayas donde vayas, te subes al Mongó, que, bueno, que Luis sabe dónde es, en Denia, y desde arriba oyes como en el Nasica, que antes había, no sé, había un supermercado y decía, perdón, pero el aparcamiento está colapsado, no puede entrar, y estás arriba del Mongó. Entonces, es que ya está todo invadido, ¿no? Es una situación que las ciudades han ido conquistando y colonizando, cultural, paisajística y desde el punto de vista de los recursos, todo está pensado para la ciudad, para que funcione la ciudad, o para que no funcione, o para que sea insostenible la ciudad. ¿Tamaño óptimo para una ciudad ideal? ¿Cómo? Preguntaba, ¿hay alguna pregunta de algún alumno? Si no, la pregunto yo. Y hay un par de ellas de Víctor que las podías hacer tú directamente. Vale. Vale, hola, buenas. ¿De dónde? Nada, bueno. Yo soy de Madrid también, en Madrid. Vale. Sí, padecemos lo mismo. Arquitectos y arquitectas? Yo soy ingeniero de caminos. Vale. Oh, perdón, entonces me tengo que levantar. Bueno, no, todo lo contrario. No, yo de arquitectura poco, pero vamos, al final más o menos intentamos estudiar algo de esto. Nada, bueno, yo en relación también a lo que hablabais antes creo que igual que estamos aquí hablando de ordenar las ciudades, creo que estamos en otra época y estamos mirando hacia atrás y también habrá que ordenar, me imagino, en algún momento los pueblos. Yo cuando estudio urbanismo, lo primero que se dice es que cuando hay buen transporte entre una ciudad grande y una ciudad pequeña, la ciudad pequeña se queda absorbida por la grande. Y eso yo creo que está pasando hoy en día en todo, y en España yo creo que se ve muy fácil. La mayoría de ciudades hay mucho ruido, no sé si lo estoy haciendo yo. Te oigo muy bien. El móvil al lado o algo así, Víctor. A ver si tienes el móvil al lado. No sé, ahora. ¿Puede ser? Yo te oigo bien. Vale. Bueno, yo creo que lo vemos porque Madrid al final, las ciudades de alrededor prácticamente viven de Madrid, ya sea por turismo o por gente que vive ahí y trabaja en Madrid. Y el resto de ciudades españolas, muchas son de 50, de 30, de 70.000 habitantes. Y si vas allí, como has puesto el caso de Ávila, es una ciudad de funcionarios al final y el turismo que haya. Yo creo que tanto en el pueblo como en las ciudades se va a tener que regular. Y a lo mejor si hay 20.000 pueblos, no puedes salvar a los 20.000 pueblos, igual que no es sostenible crear ciudades extensivas como en Estados Unidos. Creo que... A ver. Si te oímos bien por el ordenador. Suena... Yo oigo el ruido, yo oigo el ruido también. Bueno, no sé. Y bueno, nada, en resumen es que creo que en algún momento estamos en el momento del cambio y igual que se tiene que ordenar la ciudad, a lo mejor se tiene que ordenar fuera de la ciudad. Entonces, y no va a poder vivir todos los pueblos que hay, y a lo mejor hay pueblos que hay que dejar abandonados o zonas, no abandonados, sino un abandono ordenado de decir, esta zona la dejo aquí, porque también hay que pensar en la rentabilidad en todo. Sabemos que lo más sostenible es un edificio muy alto, porque ahí vas a tener que
llegar solo una red, solo una carretera, y si tú tienes, para ocupar la misma gente, haces edificios más pequeños, toda la red de agua, de distribución de agua, de saneamiento, de electricidad, es mucho más caro. Entonces yo creo que va a llegar un momento de elegir. Bueno, ahí un poco con ello van mis dos preguntas. Una era que cuáles eran los ejemplos de ciudades que más seguían estos criterios de planificación. Y la otra es si se cree que, bueno, tengo entendido que en Alemania muchas ciudades tienen como una limitación de población. Bueno, ahí no lo podrá decir Sergio, que vive por ahí. Si eso crees tú, Pilar, que puede ser un aliciente a que se pueda planificar otras cosas, el no solo el crecer por crecer, porque si tú lo tienes limitado, dices, oye, no puedo, voy a dar mejor calidad en lugar de pensar en expandirme por expandirme, como estabas diciendo de Chamartín, por ejemplo, y a lo mejor no te dejan tener 50.000 personas allí y creas una zona de no sé, zona verde o zona de servicios, que por ejemplo en aquella zona, al ser más antigua, pues no tienen muchas cosas. Perdón bueno, por extenderme. Nada, tranquilo. Vamos a ver, yo no creo que se pueda limitar a las ciudades que crezcan o dejen de crecer en número de habitantes. Bueno, pues lo que sí que la operación Chamartín, por ejemplo, o otras operaciones que se hacen en otras grandes ciudades, suma a lo insostenible. Quiero decir que eso no puede soportar una evaluación ambiental estratégica, porque si mides todos los parámetros, añades insostenibilidad a una ciudad que ya es insostenible de por sí misma. O sea, esa operación tenía que ser anulada, porque además la población, y en especial los que viven en esa zona, están pidiendo que haya un corredor ecológico que comunica con la sierra, porque Madrid no necesita esas nuevas oficinas ni nada que se le parezca. Pero claro, el BBVA tiene ahí sus intereses, o sea, y yo no soy capaz de luchar contra el capital así como así, y la administración parece que tampoco, porque al final, pues, un ayuntamiento del cambio ha cedido. O sea que si en este caso no se ha podido parar, pues va a ser difícil que un urbanismo sostenible, por muy bien escrito que esté, pues pueda parar operaciones de ese calibre. Ejemplos, pues no sé, lo que pasa es que son como más tristes las ciudades danesas, ¿no? Que sí, que pues desde el punto de vista del estado de bienestar, pues tienen muchas cosas ganadas, y desde el punto de vista del urbanismo, pues también lo hacen muy bien. Lo que pasa es que tienen una climatología que, desde mi punto de vista, pues mucha gente no quiere vivir allí, ¿no? Pero en realidad, pues son ciudades que han sido más pensadas, que son más amables y que se vive mejor. Algunos ejemplos de algunas ciudades alemanas también podrían ser, pero el entorno de las ciudades alemanas es un entorno metropolitano con muchísimo tráfico. Si subís a un avión y veis pues toda la cuenca del Ruhr, veis atascos de autopistas continuamente, que tampoco es que sean ciudades sostenibles, ¿no? Y el habitante en Alemania es muy elevado porque van en bici, o los holandeses, o sea, todo el mundo tiene sus contradicciones, todo lo urbano tiene muchas contradicciones. Los holandeses, que van todo el día en bici, resulta que son los que tienen más huella de CO2 por viajes transatlánticos, ¿no? Pues porque tienen un alto poder adquisitivo y se van mucho a Tailandia y a Estados Unidos y a donde sea, ¿no? Y a España también, ¿no? Son muy turistas, tienen mucho dinero. Entonces, ¿dónde está la solución? No lo sé. Yo creo que desde nuestro urbanismo, debemos de hacer un urbanismo más de, pues el que decía Luis del año 86 del Plan General, recuperar Madrid, no sé, se acordará bien porque se participó. Yo era alumna y fuimos a ver un día el Plan General y nos lo enseñaron, y a mí me acuerdo que esa idea me caló mucho. Recuperar Madrid era recuperar la ciudad existente, ¿no? Y Madrid con el Plan General del 86 ya tenía bastante, pero el Plan General del 86 con los distintos gobiernos, tanto del PSOE como luego ya del PP, pues tuvo 2.000 modificaciones de planeamiento. Y esas 2.000 modificaciones de planeamiento pues se generaron en un Plan General del 97, que es el Plan General que tenemos ahora, bueno, un plan un poco posterior, que luego se hizo un cambio, pero que es un plan muy expansivo donde se recogen muchas operaciones como el acampamento, la de la Operación Chamartín, y que están ahí y que están consensuadas por todos los partidos políticos. Y eso que ha habido,
pues ya nuevas teorías de nuevo urbanismo, de urbanismo sostenible y todo lo que sea. ¿Cómo se barnizan todas estas nuevas operaciones totalmente insostenibles? Pues que pongo mucho verde en esas operaciones, en esos mapas, pongo mucho reciclaje, pongo mucho transporte público, pero bueno, es que estás generando un problema y lo solucionas con esto que genera otros problemas. Entonces, es muy complicado desde mi punto de vista. Lo que se pueden ir haciendo, pues desde nuestro trabajo como profesionales, cuando nos pidan opinión, el intentar plantear cosas más coherentes con la sostenibilidad urbana y poderlo aplicar. Nosotros en Trinitanova, en GA21, estuvimos trabajando en el ecobarrio de Trinitanova y ahí se hizo una remodelación del barrio, que sabéis que tenía luminoso, remodelaron todos los edificios para hacerlos, pues bueno, quitando ese problema, se hizo una actuación en ese barrio con participación ciudadana y donde los espacios urbanos y de convivencia pues ganaron mucho. Se pueden hacer pequeñas cosas, piezas de la ciudad que tienes la oportunidad de modificar y mejorarlas. Cuando el proyecto es o lo hago, hago la operación Chamartín o la hago porque sí, pues ahí hay poca solución, te retiras del proyecto porque no lo compartes, o realmente si el cliente te pide una cosa, pues mucha gente pues dirá, pues tengo que hacerlo y punto. Y no hay ética, ¿no? Faltan desde luego líderes con miras altas, ¿no? Y globales, como decía Luis, de planteamientos territoriales con la introducción de los criterios de sostenibilidad. No se mira desde arriba, o sea, hay muchos pueblos en la Comunidad de Madrid, en ese suburbio completamente expansivo que tiene la zona de Las Rozas, Majadahonda, todas estas zonas, no sé si lo conocéis, pero es como la Comunidad Valenciana, ¿no? Que tiene tanto disperso y tanta zona comercial y tanta autopista. Es el modelo americano, vamos, que el suburbia, ¿no? Y os aconsejo que veáis una película que está en internet que se llama El fin del suburbio, ¿no? El fin de las afueras, ¿no? Que muestra muy bien cómo la energía va a evitar que se puedan producir estos desarrollos urbanos. Es decir, que cuando se acaba la gasolina no va a haber manera de moverse. Y de hecho, ¿por qué Decathlon o el Carrefour están poniendo tiendas en el centro de las ciudades? Porque la gente ya ha dejado de ir a los centros comerciales porque hay una cosa que se llama energía. Tienes que ir al Carrefour a hacer una compra semanal y te gastas dinero en gasolina. ¿Qué ha hecho estas multinacionales? Introducir las tiendas en la trama urbana consolidada. Decathlon, el Carrefour, las grandes marcas, y el IKEA ha puesto tiendas en el centro de Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente deja de ir a estos centros tan alejados, ¿no? Entonces, quizá pueda haber ahí una oportunidad de que las propias marcas o compañías vean que la ciudad como funciona es en cercanía y ahí puede haber unos parámetros de sostenibilidad. Pero a mí me parece que recomponer otra vez este modelo metropolitano, megaciudad, media como lo queréis llamar, es muy complicado y que podemos ir actuando en pequeñas piezas, recambiando, reconquistando sus espacios, pero que no va a ser fácil, no es nada fácil. Bueno, por acabar de completar un poco la respuesta de Pilar, Víctor, los planes generales son soberanos, entre comillas, para limitar o expandirse o expandir el tamaño de la ciudad o del centro o del pueblo o de lo que sea. Eso sí, hay comunidades autónomas y ahora la valenciana está afortunadamente en buen camino de que se está limitando desde la propia Consellería de Ordenación del Territorio expansiones que no estén justificadas por el crecimiento vegetativo de la población y poco más, ¿no? Antes un plan general podía decir, venga, pues yo clasifico todo el término de urbanizable y se queda tan ancho. Además, la ley lo posibilitaba con la ley del suelo del señor Aznar. Pero hay en otros sitios donde ese límite todavía está por llegar. Pero sí, el plan general es el que Luis, dice. De todas maneras, este tema de las proyecciones de población siempre ha estado presente. Quiero decir que lo que pasa es que las proyecciones de población se pueden hacer de muchas maneras y puedes decir y justificar de que realmente va a crecer un sitio.
Yo recuerdo el plan de Fresnedillas de la Oliva, que es un pueblo que tenía 600 habitantes antes y ahora tiene 2.000, y tenía una expansión para 20.000 habitantes y un crecimiento urbanístico para esos 20.000 habitantes, totalmente inflado. Es decir, que los planes generales a veces diagnostican y proponen en esos diagnósticos de proyecciones de población lo que queremos que salga, y eso es muy complicado. Entonces, no lo sé. Tenía yo aquí apuntado que no solamente necesitamos que el planeamiento, la ley diga una cosa, sino que haya políticos y gestores que deseen hacerlo. Claro. Es decir, cuando un político desea paralizar algo y se lo creen, quiero decir que cuando quiere cambiar el paradigma de lo que sea, del urbanismo, y quiere, por ejemplo, en San Sebastián, Donostia, pues sí que hay políticos que han estado concienciados toda la vida, ¿no? Y que se han empapado de esta política del urbanismo sostenible. Y entonces construyen la ciudad de otra manera. Pero yo creo que tienen los políticos y los gestores y los técnicos tienen más importancia, que tienen que estar culturalmente con otra cabeza que lo que diga el papel, porque el papel al final lo soporta todo y se puede modificar. El plan general del 86 hubo 2.000 modificaciones. Entonces, quizá habría que frenar las modificaciones del planeamiento cuando se hace una cosa, pero también como se adapta a las coyunturas económicas de cada momento, es muy complicado, pero yo creo que vosotros que hacéis bioconstrucción, o que este máster es para ello, yo creo que tenéis que pensar que cuando actuéis en un espacio, donde actuéis tiene que tener un entorno más compatible con lo que hacéis. Lo vuestro es sostenible, que el entorno donde se enmarca ese edificio también lo sea, y que no sean pequeñas islas aisladas donde, pues eso, todo sea sostenible. Yo recuerdo una amiga mía que en Mallorca rehabilitó su casa y la rehabilitó con materiales de bioconstrucción y se lo hicieron, pues, gente que sabía de esto, ¿no? Entonces, a mí me parece un buen ejemplo, ¿no? Dentro de la trama consolidada, en lugar de aplicar técnicas de rehabilitación tradicionales insostenibles, pues aplicaba pues aislantes de lana, bueno, supongo que son estas cosas, igual hablo un poco de más. Quiero decir que vuestra tarea sería esa, porque, claro, vosotros tampoco, desde vuestro enfoque de constructores de esas edificaciones, tampoco vais a transformar la ciudad, pero sí que podéis poner vuestro granito de arena en que el entorno, el barrio, el distrito, sea coherente en esas memorias que soléis hacer, ¿no? Para concursar, supongo, pues que sí que se oigan estas palabras y estas ideas y estos principios. Muy bien. Bueno, nos hemos pasado casi media horita. No he dicho nada, ni Erika, ni Sergio. No sé si hay alguna otra cosa más y si no vamos a ir cerrando. Sí, no, está bien. Siempre habría preguntas y charlas para no acabar, pero yo creo que ha sido y si pasa media hora, yo creo que ya está bien. Gracias, Sergio. Además, bueno, pues nada, de todas maneras, os he dejado mi correo electrónico por si queréis que os mande algún documento o algo, ¿vale? Sí, estaría bien que nos pudieras pasar tu presentación porque ha estado muy interesante y el resto de compañeros... ¿Pero no la tenéis? ¿El PDF? ¿La tenemos? No. ¿No la tenéis? Ah, vale, pues se la envío a Luis, ¿os parece? Sí, es que no sé por favor. ponerla en la plataforma. Muy bien. No, envíesela a Luis, nosotros ya nos encargamos de ponerla. Vale, pues nada, encantada de conoceros así por pantalla. Pues nada, un placer. Ya. Muchas gracias, Pilar. Y que tengáis feliz. Gracias a todos por asistir. Son días muy difíciles y os agradezco a los alumnos que hayáis podido asistir. Que habéis estado. Igualmente. Bueno, Pilar, nos vemos por el mundo. Uy, se quedó esto. Vale, os envío la presentación. Hasta luego. Perfecto, gracias, hasta luego. Un placer. Felices fiestas. Gracias a todos.